Un saludo cordial a quienes escuchan este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Luego de unos milagros que realizó el Maestro, alimentando a más de 5,000 personas, al caminar sobre las aguas del mar y sanar a muchos enfermos, nos encontramos con el capítulo 15 de Mateo, en un suceso donde una delegación de escribas y fariseos son enviados a vigilar lo que hacía Jesús en tierra de Galilea. Así que leemos Mateo capítulo 15, verso 1 al 20. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús: explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, asesinato, adulterio, inmoralidad sexual, robo, mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Muy bien, en este pasaje observamos que Jesús confronta a líderes religiosos, escribas y fariseos, que al percatar el momento en que los discípulos de Jesús no seguían la tradición judía, que era lavarse las manos antes de comer, le preguntan al Maestro por qué sus discípulos no seguían estas costumbres. Y antes de proseguir, primero veamos lo que sucede en este acontecimiento de aquellas tradiciones antiguas. Podemos llevar esto hacia una comprensión entre dos extremos: lo limpio o puro y lo inmundo o impuro. Entonces desde ya podemos afirmar que este pasaje es ceremonial y no una enseñanza de limpieza física o de higiene. Bueno, obviamente Jesús no induce a la falta de higiene, pues Dios ya lo hizo a profundidad, todo detalle en el libro de Levítico. Pero este no sería el trasfondo de esta sección. Así que ahora vemos un asunto entre la religión y las demandas de Dios. La religión presenta normas para ayudar a la mejor comprensión de la palabra de Dios, pues las tradiciones que defendían estos escribas no tuvieron un inicio destructivo, sino de ayuda a las personas para una mejor comprensión. Y no nos escandalicemos que hoy en día la iglesia tiene muchas tradiciones.
Pero miremos dónde nacen estas rutinas. En aquel tiempo, el pueblo judío consideraba que la impureza o lo inmundo era transferible. Por decirlo de una manera, era infeccioso, palabra que la conocemos muy bien. Por ejemplo, si algún animal o persona que no estaba pura y tocaba algún objeto o persona, tal debía ser purificado, porque si otra persona lo tocaba, también quedaba infectada de lo impuro. Y de esta manera todo sería como una seguidilla, como el juego de dominó. Capaz lo siente exagerado, pero aún hoy en día existen religiones, culturas, que practican este tema de lo inmundo, purificando su cuerpo y cosas materiales con ciertos ritos. Así que no se extrañe de lo que pasaba en aquel tiempo en el pueblo de Dios, sumando que en ese momento aún las personas vivían bajo la ley del Antiguo Testamento, pues restaba todavía un tiempo para la etapa del nuevo pacto, es decir, del sacrificio de Jesús. Entonces ahora podemos ver que el tema no es si los discípulos estaban hambrientos y se olvidaron de lavarse las manos. El tema no es sobre la higiene, ni tampoco una trampa como solían hacer los líderes religiosos a Jesús. No, esta vez lo hicieron sin rodeos y acusaron a los discípulos de Jesús de impuros. Entonces habló el Maestro, como solemos leer y escuchar esas palabras sabias de Jesús. En el verso 3, segunda parte, Jesús pregunta a los líderes religiosos: ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? Jesús hace referencia a este mandamiento en el versículo 4, donde menciona el cuarto mandamiento: honra a tus padres. Y así como aquellos escribas y fariseos que entraron sin rodeos, Jesús los confronta con la misma vara, exponiendo su religiosidad, donde aquellas normas, tradiciones formadas por personas fueron colocadas a la misma altura de la palabra de Dios. Pues la religión es sencillamente el ser humano buscando a Dios. Entonces, idea sus ritos y leyes con la intención de acercarse a lo divino. Por esto Jesús denuncia infidelidad a la palabra de Dios ante estos líderes religiosos. Y esta era su prueba, pues estos aludían su responsabilidad con sus padres a una edad avanzada, haciendo donaciones ficticias al templo. ¿Qué tal? En este pasaje vemos una gran definición de lo que es el cuarto mandamiento de Dios. Honrar a los padres no es solo hablar bien de ellos, sino también sostenerlos en todo sentido cuando ya no tienen las mismas fuerzas que antes. Es decir, Jesús les dijo que debían cuidar a sus padres económicamente cuando ya no tenían sustento, pues eran de edad avanzada. Sin embargo, el Maestro no habla mal del templo ni de la ley, sino de la distorsión que hace la religión con la misma palabra de Dios. Jesús no estuvo con rodeos, fue directo, preciso y muy firme en cuanto se requiere a defender la palabra de Dios. Y hoy nos habla, te habla, me habla a mí. Se precisa volver a la palabra de Dios, la única norma de fe y de práctica. Pero nunca olvides ese corazón dispuesto, esa mente enseñable, esa actitud genuina en obediencia y amor al leer su palabra, porque cuando hacemos lo contrario, no seremos muy distintos a estos escribas y fariseos, pues su conocimiento era extraordinario en cuanto a las Escrituras, y por eso convirtieron la ley en su arma para su pensamiento e interés. Estas personas justificaron su egoísmo con la misma ley, y con la religión solo trajeron para sí separación de sus familias, fanatismo, esclavitud. Y si nos preguntamos hoy, ¿cómo estoy con mi familia? Soy cristiano o cristiana y asisto a la iglesia,
¿Me siento como una persona en esclavitud o libertad en esta vida? Jesús une familias. Él hace que nos enfoquemos en su persona. Jesús no esclaviza, sino libera. Y ahora puso en nuestro corazón de su Espíritu Santo. Así que hoy medita esta palabra. Tómate el tiempo de leer o escuchar la palabra de Dios. Que tu corazón, tu interior, se mantenga en el Espíritu, pues solo Él produce vida plena en cada persona, en tu vida. ¿Te parece si en este momento me acompañas en una pequeña oración? Jesús, gracias por este día, por hablarme una vez más. Hoy entrego mi corazón en tus manos, que no me desvíe intentando acomodar tu palabra a mis necesidades o caprichos, sino instruye mi vida, saca todo lo que me contamina a través de tu palabra. Te entrego mi día en tus manos, en tu nombre Jesús. Amén.